Hola, mi nombre es Nuria Mendoza Lay, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. He sido la directora gerente del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia del Ministerio de Sanidad y bueno, llevo toda la vida trabajando dentro del mundo del deporte adaptado y también pues la coordinadora junto con otros compañeros del libro blanco del deporte para personas con discapacidad, que acaba de recibir ahora mismo el Premio Nacional del Deporte. Bueno, yo comencé estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues con 18 años, y en tercero de carrera, esa carrera eran 5 años, era una licenciatura, y en tercero pues había una asignatura de Deporte y Actividad Física Adaptada, y bueno, pues me animé a cursarla. Y ahí teníamos prácticas con personas con discapacidad. Yo nunca había tenido contacto con ninguna persona con discapacidad y bueno, pues empecé a cursar esas prácticas. Y la verdad que desde entonces, desde los 20 años, pues 30 años, desde aquel día, pues no he dejado de trabajar con personas con discapacidad. He trabajado con todo tipo de discapacidad. Primero comencé con síndrome de Down, después con personas con parálisis cerebral, después con personas con lesión medular y luego, bueno, pues con todo tipo de personas con discapacidad sensorial, ya fueran ciegos o fueran sordos, con discapacidad intelectual un poquito más profunda. Y bueno, la verdad que he aprendido un montón de todos ellos, ¿no? Y ha sido realmente muy gratificante y muy satisfactorio trabajar con ellos. Entonces he trabajado en el campo del ejercicio, desde un punto de vista deportivo, entrenándoles, yendo a competiciones con ellos, desde el punto de vista más recreacional y de ocio, pues con diferentes campamentos, actividades, seminarios. Después impartiendo docencia en las universidades de esa asignatura, intentando formar a alumnos y a profesores de educación física en los institutos. Y después tuve el honor de dirigir un centro de referencia estatal de personas con discapacidad, con grave discapacidad, que eran 140 personas con discapacidad que vivían en un centro donde hacíamos todo tipo de deporte. Era más, aunque competíamos mucho en bocha, pero también pues hacíamos esquí, hacíamos piragüismo, hacíamos carreras, senderismo, pues todo lo que podíamos. Y la verdad que en ese centro aprendí muchísimo a trabajar sobre todo de forma multidisciplinar y bueno, pues también he trabajado junto con el Comité Paralímpico Español pues en temas de competiciones de alto rendimiento, y así que yo creo que he tocado un poquito todos los palos del deporte adaptado. Sí, bueno, es un tema de los medios de comunicación difícil, o por lo menos aquí en España, aunque es cierto que cada vez se están haciendo muchas más cosas. Nosotros tenemos CERMI, que es el grupo formado por representantes de todas las asociaciones de personas con discapacidad, tenemos al Comité Paralímpico Español, tenemos a la Fundación 11, que hace muchísimo trabajo, igual que el Consejo Superior de Deporte. Y gracias a ellos, pues intentamos, cuando lanzamos o hacemos alguna actividad, pues lanzamos información, ¿no? Porque nos dijeron que ellos muchas veces les es muy complicado acceder a esa información, aunque sea pues resultados de partidos o eventos inclusivos que podemos hacer con personas con discapacidad. Entonces sí es verdad que lo que hacemos es que cada vez que hacemos alguna actividad, pues a través de los medios de comunicación que tenemos con ellos, por correo, por mensajes que les mandamos los documentos o el informe de la noticia hecha ya, o si no por las redes sociales, bueno, pues les enviamos toda la información. Eso ha cambiado un poquito porque al principio, bueno, pues no salíamos nunca, o salían pues solo pues a lo mejor en agosto, porque no había casi noticias, pero ahora cada vez más en España, desde las Paralimpiadas en Barcelona 92, ha habido un cambio en España, y sí es verdad que se presta más atención, o bueno, pues hay más interés por el público por saber qué pasa, ¿no? Sobre todo en deporte paralímpico, más que el deporte recreacional o educativo.
aunque en los últimos años está teniendo mucha fuerza la escuela inclusiva, ¿no? Que es realizar actividades físicas niños con y sin discapacidad. Existen diferentes fundaciones que nos apoyan mucho y entonces la propia fundación pues ya tiene mucha red creada alrededor de sus acciones y entonces nos incluye como una actividad, un ejercicio más que hace la fundación y eso nos ayuda a estar ahí en el día a día. Hombre, pues muchísimo, porque sin los medios de comunicación no somos nada. A lo que no se publica y no se ve, pues no existe, ¿no? Y entonces nosotros muchas veces cometemos el error de las personas que llevamos muchísimos años trabajando en este campo, pues que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo habla de ello, que todo el mundo está interesado. Y yo veo cada año, cada vez que empiezo y doy clase a los alumnos en tercero de carrera, muchos de ellos ni se han parado a pensar en o ni siquiera se han fijado en ella, porque nadie ni nada en su entorno está relacionado con la discapacidad. Entonces, bueno, pues quien ha tenido otras cosas en su vida y no se ha percatado de ello. Entonces, bueno, pues a veces cuando llevas mucho tiempo es duro pensar que todavía partimos de ahí, pero yo después de tantos años es la realidad. Entonces, bueno, sí es cierto que cuanto más visibles seamos, pues más podemos llegar a más gente, sobre todo también a profesionales, ¿no? Del deporte para personas con discapacidad. Se necesita esa formación continua, ¿no? A través de diferentes jornadas, pues charlas, seminarios que se hacen, ya que es fundamental. Y muchas veces ellos se dan cuenta o solicitan, demandan pues esa formación porque lo han visto en la televisión y quieren saber, han visto un anuncio de la Fundación 11 y quieren saber de qué va esto, o porque de repente tienen un niño en clase con necesidades educativas especiales y quieren saber cómo abordar ese problema. Y bueno, lo que pasa es que no solo eso, sino que también yo creo muy importante y fundamental el involucrar pues a todas las entidades locales, a los clubes y a todas las entidades privadas, empresas, fundaciones, para que facilitar un poco la inmersión en el contexto en todo relacionado con el deporte escolar y conseguir que si ellos se involucran va a haber mucha más información, muchas más noticias y vamos a conseguir con eso que bueno pues que se abra un poco el campo del deporte adaptado y deporte para personas con discapacidad. Pero sobre todo yo creo que es importante recalcar que el deporte paralímpico sí que ya va teniendo, por ejemplo aquí en España, sí que va teniendo ya ese lugar en los medios de comunicación, pero por ejemplo el deporte escolar o el deporte que realizan en federaciones, pues realmente solo aquí en España solo el 3% de las personas con discapacidad practican deporte. Eso quiere decir que todavía nos queda muchísimo por hacer y hay que ir un poco a todos los niveles, ¿no? De la práctica deportiva, ya sea el deporte de base, el deporte creativo, el deporte de iniciación, el de competición, el federado, el de alto nivel, el escolar, incluso el universitario, porque muchas personas con discapacidad acceden a la universidad y quieren seguir practicando deporte y bueno, pues se encuentran con problemáticas a veces de que no conocen ningún deporte o ninguna manera de adaptar pues el reglamento de diferentes deportes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto yo creo que todas las personas que hemos estado metidas en el mundo del deporte adaptado, que hemos trabajado para que sea visible, eso nos ayuda muchísimo a crecer, a fomentar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad y a que, bueno, pues que existan políticas que realmente pues empujen, ¿no? El incremento de la práctica del deporte adaptado, que es realmente lo que nos interesa. Bueno, pues que yo sí que pediría a los medios de comunicación y que son los expertos, ¿no? Para difundir todas estas noticias, que no se centren solo en el deporte paralímpico, que yo entiendo que es un deporte, que es el deporte pues más llamativo y que es el que más le gusta a los espectadores, que, que luche por ese deporte escolar, esas etapas iniciales en el niño con discapacidad y ese deporte inclusivo,
porque realmente eso es lo que le va a cambiar la vida al niño con discapacidad, más que un deportista paralímpico que ya, entre comillas, está ahí y lo tiene hecho, sino bueno, pues un poquito los niños que tienen que hacerse y entender el ejercicio físico como una forma de vida.